Mismo es una ideología filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia, a la vez que se obtiene mediante el método científico. El positivismo surge en el siglo XIX y tuvo precursores y autores destacados como Saint-Simon, Auguste Comte y Stuart Mill. Esta filosofía surgió a la necesidad de tratar fenómenos sociales con la misma metodología, otorgándoles la misma categoría que a las ciencias naturales. Así, el positivismo defiende que el conocimiento se obtiene con la base de la experiencia y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Se posiciona así en contra de las ideologías que rechazan la experiencia como método de investigación. Características del positivismo. Entre las características que presenta el positivismo se destaca lo siguiente. Rechaza la dogma y de las verdades absolutas, observación y experimentación de las búsquedas de leyes y teorías. Rechaza la metafísica y todos los fenómenos que han de tener explicación científica. El investigador social ha de ser el objetivo, no puede dejar que interfiera a sus prejuicios y preferencias. Técnicas de investigación en el positivismo. La investigación cuantitativa nos permite a través de las matemáticas y la estadística conocer la realidad social. Son técnicas aparentemente son las ideales para ciencias naturales, pero se aplica también a las ciencias sociales. Esto es básicamente la esencia del positivismo. La investigación desde el paradigma cuantitativo se realiza a través de las técnicas y materiales cuantitativas. La técnica más utilizada es la encuesta, que ya nos permite recopilar información en un conjunto relativamente grande de la población. Además, si la muestra es representativa nos permite inferir los resultados obtenidos al conjunto estudiado. La investigación en ciencias sociales con el paso del tiempo ha integrado la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas. Estas últimas defienden que los datos por sí solos no nos explican la realidad, sino que han de ser interpretados. Esto se debe a que el ser humano, según los interpretatistas, no es un objeto inamovible, sino es dinámico. Se encuentra en un continuo movimiento y sus preferencias se pueden ver alteradas o simplemente están motivadas por una que otra razón. Esta es la razón de que la investigación social y ambas técnicas se combinen. Para entender más sobre esta corriente filosófica, le explicaré a más detalle. El positivismo. Escuela positivista o filosofía positivista. Fue una corriente dentro de la filosofía que propugnaba que el conocimiento científico es el único tipo de conocimiento auténtico. Por ese motivo, la única vía para alcanzarlo es el método científico. Siguiendo esta idea, sus seguidores estaban en especial relevancia a las ciencias físicas. Esta corriente filosófica que se oponía a la metafísica derivó de la epistemología y el empirismo, aparecidos a principios del siglo XIX. Sus primeros representantes fueron Henry Saint-Simon y Auguste Comte, ambos franceses, y el británico John Stuart Mill. A partir de la segunda mitad de este siglo, el positivismo se extendió en el resto de Europa. Origen del positivismo. El positivismo surge del empirismo y la epistemología que autores como Saint-Simon o Comte introdujeron en el pensamiento europeo a principios del siglo XIX. En la segunda mitad de este siglo, la corriente se extendió por el resto de Europa. En un principio, el positivismo tenía una forma muy extrema y después fue transformándose en uno casi idealista. El punto común de todas las escuelas positivistas era colocar el método científico como la única manera de alcanzar el conocimiento legítimo. Andrew Saint-Simon, uno de los primeros filósofos que usó el término positivismo a principios del siglo XIX, fue Henry Saint-Simon, un pensador francés, seguidor del socialismo utópico. Saint-Simon fue junto con Auguste Comte uno de los padres de la filosofía social, muy relacionada con el positivismo. Auguste Comte, que había trabajado con Saint-Simon durante varios años, es considerado como el padre del positivismo. Este pensador continuó con una revuela que había. Francis Bacon
en contra de las creencias antiguas, ya que consideraba que la razón y que la ciencia debían ser las únicas guías para la humanidad. Para Comte, las ideas denominantes anteriores estaban basados en los Courant-ismos, metafísicos o teólogos que consideraba inadecuadas, aunque estas ideas de Comte compartían muchos postulados con la Ilustración. El pensador se enfrentó con autores representativos en esta corriente, como Voltaire. Con las posiciones de estos filósofos generaban utopias irresponsables. La idea principal de Camps era que las ciencias tenían una jerarquía y que cada eslabón dependía del anterior. En la base se encontraban las matemáticas, a las que seguían la mecánica, la química, la biología y por último las ciencias sociales. El autor, por lo tanto, consideraba que la sociología podía dar todas las respuestas a los problemas de la sociedad según esta perspectiva, como opinaba que todos los asuntos sociales y morales tenían que analizarse con el método científico. Esto es observar empíricamente los fenómenos que se convertían y descubrir las leyes universales que los explicarán John Stuart Mill. Este filósofo político y economista inglés fue otro de los principales representantes del positivismo, como miembros del Partido Liberal. Parte de sus pensamientos estuvieron centrados en la economía. Stuart Mill, a un defensor acérrimo de la libertad individual frente al control estatal. Al mismo tiempo, defendió el método científico como la única manera de llegar al conocimiento. Este pensador consideraba que la filosofía y la ciencia debían basarse en los hechos observados y comprobados mediante el método científico. Características del positivismo. La época en la que apareció el positivismo estuvo marcada por las ideas de la Ilustración, que pusieron la razón y el empirismo en la base de sus postulados. Estas corrientes filosóficas influyeron en gran medida en el estallido de la Revolución Francesa y en los cambios económicos, políticos y sociales posteriores en líneas generales. El resultado fue convertir a los individuos y a las sociedades en objetos de estudio, partiendo de sus experiencias reales. De esta forma, el positivismo se basó en la idea de que el conocimiento debía adquirirse mediante la observación y la experiencia. Historia según Camps. Auguste Camps dividió la historia humana en 3 fases diferentes. Fase teológica o mágica. Corresponde al inicio de la humanidad, una época en la que se creía que los fenómenos naturales eran debido a la intervención de los dioses o seres sobrenaturales. Fase metafísica o filosófica. El ser humano dejó de creer en esos seres sobrenaturales y comenzó a hacerlo en las ideas. Fue entonces cuando las explicaciones comenzaron a ser racionales, aunque los dioses fueron sustituidos por términos metafísica o abstracta. Fase científica o positivista. Según Camps, esta sería la etapa definitiva. La mente humana renunció a buscar ideas absolutas y comenzó a estudiar las leyes que provocaban los fenómenos. El conocimiento empezó a basarse en la experiencia y en la observación. Método científico y monismo metodológico. Una de las características más importantes del positivismo fue la defensa del monismo metodológico. Esta teoría considera que solo existe un método aplicable a todas las ciencias. Para los positivistas, todas las explicaciones científicas deben tener la misma forma, si quieren ser consideradas. La ciencia, igualmente, afirmaba que el objetivo del conocimiento era encontrar las causas de los fenómenos y encontrar las leyes generales que lo explicaban. La única manera válida de encontrar esas leyes de inducción, los científicos deben, por lo tanto, evitar las teorías creadas a partir de principios no comprobados objetivamente. En algunos casos, la defensa del método científico provocó que algunos positivistas asumieran posiciones demasiado dogmáticas. Una excepción fue
por ejemplo, Stuart Mill. Contra la metafísica. La defensa del método científico conllevó que los positivistas se enfrentaran a los pensadores idealistas y a aquellos que tenían una concepción metafísica de la realidad. Optimismo. El contexto histórico en que apareció el positivismo estuvo caracterizado por un optimismo social general. En las sociedades de la época consideraban que el progreso era inevitable, que iba a provocar un aumento del bienestar, la creación de creaciones pacíficas y la solidaridad sería la norma común. Otros representantes y sus ideas. Von Ranke, historiador alemán, nacido en la localidad de Wifi en diciembre de 1795. Este autor centró su trabajo en el desarrollo del estudio. Esta materia, según Von Ranke, no debía estudiarse partiendo de esquemas previos. Para él, el historiador solo tiene que alejarse en los hechos y no tener protagonistas a la hora de relatarlos. El método para hacerlo, según el autor, es el filológico. Esto es recurrir a los documentos que existen de la época estudiada. De esta forma, es considerado como el padre de la historiografía científica. Curiosamente, el trabajo de Von Ranke tenía un importante componente religioso. Para él, la historia era una manera de encontrar a Dios. Bertrand Russell, nacido en mayo de 1872, destacó por sus trabajos como filósofo, lógico, matemático y escritor. Por esta última actividad fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Russell jugó un importante papel en el desarrollo de la filosofía analítica, junto con su alumno Ludwig Wittgenstein. Fue igualmente responsable de la llamada rebelión británica contra el idealismo. Este autor trató de eliminar todas las suposiciones de la filosofía, ya que las encontraba incoherentes y absurdas. Así, un obstáculo para alcanzar el conocimiento. De esta forma, consideraba a la ciencia como la herramienta más importante que podía utilizar un filósofo. Como el resto de los seguidores del positivismo, Russell tenía la intención de acabar con la metafísica. Para ello, adoptó los métodos de Guillermo Camp, especialmente su conocida navaja de Ockham, en igualdad de condiciones. La explicación más sencilla suele ser la más probable. Ludwig Wittgenstein fue un filósofo, lingüista y matemático austríaco, nacido en Viena en abril de 1889. Durante un tiempo trabajó con Russell y fue el autor de Tractatus Logico-Psychophysicus, una obra que contribuyó de manera notable en los primeros positivistas del llamado Círculo de Viena. Sin embargo, el propio Wittgenstein criticó más adelante su propia obra. El Círculo de Viena reunió un grupo de positivistas lógicos para tratar temas filosóficos y científicos. En ese sentido, el tema que más abordaron era la lógica de la ciencia. Para ellos, la filosofía debía utilizarse para distinguir entre lo que es científico y lo que no. Por otra parte, los componentes del círculo se dedicaron a elaborar un lenguaje científico común. El autor dice que la filosofía era un método para realizar análisis conceptuales y lingüísticos. Por ese motivo, muchos afirman que él fue el creador de la filosofía analítica. Para el autor, el lenguaje estaba conformado por preposiciones complejas, que debían ser objeto de análisis para descomponer las estructuras más simples. Las ideas que escondía el lenguaje quedarían así más claras.